Buenas noticias, porque la minería recuperó su primer lugar entre los sectores con mayor ingreso imponible. Así lo reveló un informe elaborado por el Departamento de Estudios de Sonami. Para conversar de este y otros temas, estamos junto a Álvaro Merino, gerente de estudios de Sonami. Álvaro, un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Un agrado estar con ustedes. Bien, y con buenas noticias, porque no solamente las buenas nuevas vienen desde el alza en los commodities, especialmente el cobre, que lógicamente estamos todos esperando y esperamos que se mantenga, pero evidentemente la situación del empleo ha generado preocupación en algunos minutos, especialmente en las regiones netamente mineras, pero hay buenas noticias. Yo decía en la introducción, por ejemplo, lo que es el ingreso, había un aumento ahí. Efectivamente, y ello también se explica, ¿no es cierto?, porque el alza del precio del cobre que hemos tenido en lo que va corrido el año respecto de igual periodo del año pasado, que se ha incrementado en un 25%, nos permite ver el futuro con mayores grados de optimismo. Sin duda que la minería ha recuperado el sitial que ha detentado en los últimos 7 años. Pues de acuerdo a estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, actualmente la minería tiene, entre las actividades económicas, el mayor nivel de ingreso imponible. Estamos hablando entonces del ahorro en el sistema de pensiones y jubilaciones de nuestro país, que es una muy buena noticia justamente para aquellos que están trabajando en el sector minero. Así es, así es. Debemos tener presente que en los últimos 7 años, siempre, a excepción de marzo pasado, la minería fue el sector económico con mayor ingreso imponible. No obstante, en marzo pasado cayó la minería al 4º lugar y fue superada por el sector electricidad, gas y agua, los sectores extraterritoriales y el sector financiero. Me detengo un segundo ahí, Álvaro. ¿Por qué bajó de estar en ese sitial, un muy buen sitial, a llegar al 4º lugar? Bajó porque obviamente, ¿no es cierto?, vimos que la minería ha pasado en los últimos tiempos por un momento complejo, con caída fuerte en los ingresos, ¿no es cierto?, en los márgenes, en el empleo, en la ocupación, ¿no es cierto?, en la inversión. Los ajustes que se han tenido que hacer durante los últimos 2 años para hacer esto. Efectivamente. Y eso evidentemente nos podría mostrar un cambio también en la tendencia. Vamos a estar un ratito más conversando sobre el escenario, pero claramente esto de que aumente el ingreso imponible, que se vuelva de alguna manera al nivel que estaba en tiempo de superciclo, obviando evidentemente que no vamos a volver quizás rápidamente a ese superciclo de los commodities, hay una estabilización hacia adelante, ¿no? Sí, sí, por cierto, en la medida, ¿no es cierto?, que se recupera la industria, ¿no es cierto?, con mejores perspectivas debido a este mayor precio del cobre, claramente vamos a tener mayores niveles de empleo. Y es así, por ejemplo, como el empleo en el presente año ha aumentado en un 8,3%, la situación que tenemos hoy día respecto de enero pasado. Y eso significa 16.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, hay que ver estos datos con cautela, por cuanto si comparamos esta información que nos entrega el Instituto Nacional de Estadística respecto del pic de empleo, el pic de ocupación de los últimos años de la minería, vemos que el pic de ocupación se registró precisamente en el mes de septiembre del año 2012, claro, cuando teníamos el boom de los precios. Y en esa época el empleo llegó a 261.000 personas, en tanto que hoy tenemos 209.000 personas, es decir, 52.000 personas menos respecto de esa fecha, septiembre del año 2012. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque por cada empleo directo en la minería se generan 2,5 a 3 empleos indirectos. Expliquemos un poquito eso, porque se queda alrededor de casi 3 empleos indirectos, y eso evidentemente tiene un factor bien relevante para la situación laboral a nivel nacional. Efectivamente, porque lo que ocurre es que el efecto multiplicador de la inversión minera es muy, muy relevante. De acuerdo a estadísticas del Banco Central, de la inversión minera, por cada $100 de inversión minera, de esos $100, alrededor más del 50% se destinan a obras de construcción e infraestructura. Entonces, el efecto multiplicador de ello
es muy significativo. Claro, también considerando que dentro de todo el marco de empleabilidad de la industria minera están los proveedores, está la infraestructura. Cuando hablamos también de proyectos de inversión, en un minuto en que esa ha sido la discusión con respecto a aquellos que se paralizan por la situación económica actual, hay toda una industria adicional, por ejemplo, la metalmecánica, la metalurgia, la construcción, que se ve afectada por este hecho, específicamente desde la minería. Efectivamente. Por eso, reitero, el efecto multiplicador de la minería, ¿no es cierto?, es muy relevante. Y ello explica, ¿no es cierto?, que se generen 2,5 a 3 empleos adicionales por cada empleo directo. La minería no es intensiva en trabajo, pero sí en capital. Claro. Pero el efecto multiplicador de cada empleo minero, sí, reitero, es muy relevante. Ahora, ¿qué tipo de trabajador requiere la minería hoy? Y si es distinto al que tú decías, por ejemplo, 2012, cuando estábamos en plena superbonanza de la industria, ¿ha cambiado? ¿Hay nuevas exigencias? ¿Hay un perfil que también se está definiendo con respecto a el trabajador de hoy y mañana para la minería? Bueno, todos los estudios relevantes indican que los requerimientos de las compañías mineras están enfocados fundamentalmente, principalmente, hacia los mantenedores y operadores tanto de equipos móviles como fijos. Y respecto de qué es lo que requiere la minería, cómo es la minería actualmente, hoy día tenemos una minería totalmente distinta, diferente a la minería que describía, ¿no es cierto?, Baldomero Millo en Subterra. Hoy día tenemos una minería moderna, basada fundamentalmente en tecnología de punta, con alto grado de automatización y de robótica, para lo cual requieren trabajadores altamente especializados. Además, otra característica de esta minería moderna es que es multidisciplinaria. Es decir, son muchas las disciplinas que actúan, ¿no es cierto?, y desarrollan esta importante actividad en el país. Me refiero, por ejemplo, no solo los ingenieros de mina, los geólogos, sino que también los abogados. Ustedes, los periodistas, son muy relevantes. Los médicos, los antropólogos, los biólogos, etcétera, etcétera. Hablemos un poquito también del contexto yo lo decía al principio en la introducción, del empleo en las zonas que son casi podríamos decir netamente mineras. Pienso en Tarapacá, Antofagasta, regiones del norte que evidentemente han visto el efecto más nocivo de este ajuste que ha tenido que llevar a cabo la industria. Cifras de desempleo, por ejemplo, que llegan al 8%, un poco más, dependiendo del mes del trimestre que se vea en este punto. ¿Cuál es la mirada que tienen desde Sonami con este cambio quizás o repunte, no solamente en el precio de los metales, sino también en muchas compañías que hicieron ajustes, ya sea de capital humano o también de necesidad de recortar gastos y que de alguna manera ya dicen, ok, ya ajustamos, hay que mirar hacia adelante? ¿Va a haber un impacto también en la creación de empleos en estas zonas? Sí, efectivamente va a haber un impacto en la creación de empleo. Sin duda que actualmente, ¿no es cierto?, el desempleo en las regiones mineras es alto, a pesar de, ¿no es cierto?, de que estamos viendo nuevos niveles de ocupación, pero es un proceso paulatino. Pero una vez que se reactive la inversión, el empleo se va a manifestar con fuerza. Vamos a conversar un rato más del tema de inversión, que ha sido claramente, lo hemos puesto muchas veces en esta mesa, pero quiero seguir con el punto, ese empleo que se da en el norte del país. Teníamos el cambio de paradigmas, por ejemplo, tú mencionabas el 2012, pleno gran ciclo del cobre, cuando muchos trabajadores de la zona central tenían que moverse al norte. Eso vamos a estar conversando justamente, Álvaro, el tema de la inversión. A la vuelta de la pausa, seguimos hablando con Álvaro Merino de Sonami sobre el contexto de la minería nacional y también lo que se viene adelante. No se vaya, ya volvemos. Regresamos al Reporte Minero, estamos conversando con Álvaro Merino, gerente de estudios de Sonami. Álvaro, antes de la pausa hablamos un poquito de la inversión y en este contexto de repunte. Desde el mismo Codelco, por ejemplo, han hablado de cautela sobre el repunte del precio, pero uno piensa inmediato cuándo se van a reactivar los proyectos de inversión, que también tienen mucho que ver con este tema del empleo. ¿Cómo lo ven ustedes desde Sonami y también cuáles son las señales que se dan desde la industria? Sin duda que el incremento del precio, y particularmente lo que interesa acá es el precio de largo plazo, no es un precio puntual. Va a incentivar, ¿no es cierto?, la inversión. Pero el precio no lo es todo, sino que
requerimos como país reencantar a la inversión, porque debemos tener presente que en el pasado Chile fue un país muy, muy atractivo dentro de Latinoamérica, ¿no es cierto?, en atraer inversiones. Es así, por ejemplo, como en las últimas 3 décadas en Chile se invirtieron 150.000 millones de dólares. Esto medido en moneda actual, es decir, dólares del año 2017. Y esta inversión minera fue muy relevante porque contribuyó, junto con otros sectores económicos también, ¿no es cierto?, a cambiarle el rostro a Chile. Porque hoy Chile es un país muy distinto, muy diferente a lo que era el año 1987, por ejemplo. Y en ese punto se ve cercano que los proyectos de inversión se destraben, que haya un interés por parte de los privados de nuevamente poner en marcha lo que han sido varios temas que quedaron ahí pendientes. Por cierto que existe mucho interés, ¿no es cierto?, en reactivar la inversión. Pero para ello, reitero, debemos reencantarla a los inversionistas. ¿Y cómo se y ello reencanta? pasa, entre otros aspectos, ¿no es cierto?, por modificar nuestra legislación en términos de generar mayores certezas jurídicas. ¿No han habido certezas jurídicas antes? En este momento, todo indica que requerimos mayores certezas jurídicas y se requiere adicionalmente, ¿no es cierto?, agilizar los procesos de inversión. Y junto con ello también es necesario crear un ente público que permita una tramitación de los grandes proyectos de inversión en forma más ágil. Claro, lo mencionaba, por ejemplo, la presidenta Michelle Bachelet en la cena justamente de la minería, cena anual de la industria, que no era entendible que los proyectos, como por ejemplo sucedió con Dominga, estén 7 años en tramitación y finalmente llegue a lo que sabemos. Efectivamente, respecto de eso, si me favor. permite, Nicolás, Sí. no se entiende, ¿no es cierto?, que Chile, siendo un país minero, ¿no es cierto?, los plazos de tramitación de los proyectos sean sustancialmente superiores a países mineros también, como por ejemplo Canadá o Australia. 2 o 3 años y en algunos casos algunos meses. Efectivamente. ¿Cómo llegar a ese punto entonces? Porque Bueno, aquí eso... hay un conflicto también entre el tema de lo que se genera en términos de ingreso por los proyectos, pero también el tema medioambiental, que ha estado bien fuerte y que de hecho significó la salida de un equipo económico de un gobierno. Bueno, ese es el gran desafío que tenemos como país, ¿no es cierto?, que tenemos que reencantar a esta inversión, a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, ¿no es cierto?, para que inviertan en minería, ¿no es cierto?, y tenemos que adecuar nuestra institucionalidad para ello. Ahí ustedes como Tsunami ven cambios en la legislación, también de alguna manera un avance con respecto a lo que se ha dado con los gobiernos, porque claramente cuando uno piensa lo que sucedió con Dominga, para muchos expertos y muchos actores de la industria, fueron como 5 pasos atrás en lo que se había avanzado. Efectivamente, bueno, respecto del caso Dominga, ¿no es cierto?, debemos señalar que esa situación claramente no fue una noticia buena para Chile ni tampoco para su minería. Cuando hablamos de proyectos de inversión y volviendo al tema que conversábamos antes de la pausa, la creación de empleos, ¿cómo se puede de alguna manera hacer esa suma beneficiosa? De que haya un proyecto de inversión con las certezas jurídicas que tú dices, también con la institucionalidad funcionando, que puede tener un impacto en la creación de puestos de trabajo para el país. Bueno, eso es, en el pasado lo hemos visto, ¿no es cierto?, con la gran cantidad de inversión minera que hemos tenido. Tanto es así, por ejemplo, tú señalabas delante, ¿no es cierto?, que el desempleo en Antofagasta es alto. Claro, y el desempleo en Antofagasta es actualmente uno de los más altos entre todas las regiones del país. Pero del mismo modo, en la época del boom, donde teníamos altos niveles de inversión, Antofagasta era precisamente la región que tenía el menor nivel de desempleo. Entonces, reitero, aquí en esta situación es clave, ¿no es cierto?, atraer nuevamente a la inversión. Porque Bien. eso va a generar un alto nivel de ocupación. Justamente. Álvaro Merino, gerente de estudios de Tsunami, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero. Gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Un agrado.